Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Julián David Cabezas Plaza, estudiante de Ciencia Política de SEAD Sogamoso. El día de hoy, para mi exposición de Derecho Constitucional Colombiano, Constitución General, perdón, fase 4, vamos a abordar, vamos a dialogar, vamos a expresar temas tales como expresión de poder constituyente y constituido, parte dogmática y orgánica de la Constitución, derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991, nuevo constitucionalismo y su impacto en Colombia, y reflexión y análisis extensos. Parte importante de la exposición. Ok. Dicho eso, empecemos con... Bueno, el derecho constitucional en la sociedad colombiana es un tema bastante importante, bastante llamativo que hay que tener en cuenta. Este ha evolucionado y ha sido, ¿cómo llamarlo?, fortificado, mejorado. Gracias a la Constitución Política de 1991 tuvo esa evolución, ese auge, porque recordemos que gracias a esta Constitución Colombia es uno de los países con entre comillas, lastimosamente, una de las mayores, no, disculpa, se me va la palabra, democracias, las mejores democracias, porque el tema importante a resaltar en la Constitución Política de 1991 es la diversidad, esa apertura liberal que tuvo, como permitió que fueran contempladas minorías. Bueno, no deben ser minorías, puesto que, dado el contexto histórico colombiano, somos un país de mestizos, un país de indígenas, históricamente hablando. Y gracias a esta constitución, el país pasó a ser considerado multicultural y pluriétnico, lo cual es simplemente increíble, simplemente asombroso. Bueno, dicho esto, procedo a expresiones de poder constituyente y constituido. Voy a intentar agilizar lo más que pueda para que el video sea lo más entretenido posible. Ok. Ok, continuemos. Una disculpa, tuve un pequeño percance con el material de aporte, pero ya, un error en la redacción. Sin embargo, ya podemos proseguir. Un momento. Definitivamente no es mi día. Ok, podemos continuar. Expresiones de poder constituyente y constituido. ¿Qué es el poder constituyente? ¿Qué es el poder constituido? El poder constituyente es el poder originario. Es la soberanía que tiene un individuo, la capacidad de crear o reformar una constitución. Es el poder del pueblo para determinar la estructura y la organización de un individuo, y organización del Estado. Poder del constituyente. El poder derivado del poder constituyente. Poder de constituir es el poder derivado del constituyente, el cual se ejerce dentro del marco de la Constitución ya establecida, y son las mismas instituciones y autoridades que operan conforme a la Constitución. Aquí estaba mi error de redacción. Como se nota, estoy un poco eh, enredado con el tema, puesto que estos días ha sido complicado por temas de trabajo y demás. Dicho lo anterior, constituyente es el poder originario y poder constituido es el poder derivado, como lo dije, y se ejerce dentro del marco de la Constitución ya establecida. O sea, lo que dice la Constitución, poder constituyente, el que genera la Constitución. Okay. Dicho eso, continuamos al análisis de la Constitución Política de 1991. La Constitución Política de 1991 se originó de un proceso de poder constituyente a través de una Asamblea Nacional Constituyente que reflejó la voluntad popular de reforma del Estado y modernizar su marco normativo.
Desde su promulgación, los poderes constituidos, ejecutivo, judicial, legislativo y judicial, recordemos que pues, no es un régimen autoritario para que el poder esté concentrado en un solo ente, han operado dentro del nuevo marco constitucional. Ejemplos concretos pueden ser el proceso de constituyente de 1991 y las reformas constitucionales que se han implementado desde su formación de la formación de la Constitución de 1991 en adelante va a sufrir algunos ajustes para ser más, ser mucho mejor y hacer más mejor. Qué pena. La parte dogmática y orgánica de la Constitución. La parte dogmática contiene principios y derechos fundamentales, es el conjunto de normas que establecen los derechos liberales y deberes de los ciudadanos, así como los valores y principios fundamentales desde el orden jurídico. La parte orgánica, por su parte, establece la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado, define la organización del poder público y las competencias de las distintas instituciones estatales. Una pequeña descripción podría ser que la parte dogmática de la Constitución Política de 1991 incluye principios como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, valores como la paz, democracia participativa y populista y el respeto a la diversidad cultural. Y en análisis de la estructura y el funcionamiento de los órganos podemos decir que viene siendo la parte orgánica que establece un Estado social de derecho con separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Detalla lo que decía en un principio acerca de por qué es tan importante y por qué es tan sí, importante, llamativa la Constitución Política de 1991, esa gran apertura que le dio al país, como la ¿cómo se dice? Situó al país en esta escala de mejores, o sí, estados más, se me olvidó la palabra, mm, democráticos, democráticos. Gracias. Ya casi terminamos. Derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991. Voy a hablarlos por encima porque visto el tiempo, bueno, hay que agilizar. Tenemos derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos y el medio ambiente. Bueno, derechos civiles y políticos, derecho a la vida, la igualdad, libertad, ya lo habíamos mencionado o tocado por encima hace un momento. Derechos económicos, sociales, culturales, derecho al trabajo, la educación, salud y seguridad. Derechos colectivos y ambiente, que son los que más me gustan y me llaman la atención. Derecho a un ambiente sano, derecho de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y entre otras. Pues como lo dije, históricamente el país es un país, en el país han convergido distintas razas y distintas etnias que merecen su respectivo lugar en el país. La persecución y la represión a la minga y a los pueblos indígenas me parece algo simplemente vergonzoso. El nuevo constitucionalismo. Para empezar, ¿qué es el nuevo constitucionalismo? Bueno, nuevo constitucionalismo y su impacto en Colombia. El nuevo constitucionalismo se refiere a un movimiento que surge en América Latina enfatizando constituciones que promueven la inclusión social, la protección de los derechos humanos y la participación democrática. Estas constituciones son vistas como herramientas para enfrentar los desafíos del siglo XXI, como la desigualdad y la exclusión. Bueno, a pesar de los avances, Colombia aún enfrenta desafíos significativos en la protección y promoción de los derechos fundamentales, incluyendo la implementación efectiva de la paz y la protección de líderes sociales y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Es otro tema que también pues tenía un poquito descuidado en esta exposición porque quería mencionarlo en este tema, en esta parte. La
eh, protección a los líderes sociales es algo que tenemos abandonado. Digo tenemos porque es una responsabilidad de todos. Nosotros como ciudadanos también podemos hacer uso de mecanismos de participación, poner una acción de tutela, poner demandas, hacerles llamado de atención, hacerles llamado a los entes gubernamentales que qué es lo que está pasando, porque no podemos permitir o normalizar este tipo de hechos. Reflexión y análisis extensos. La dinámica entre el poder constituyente y constituido y los avances y desafíos en la protección de los derechos fundamentales. También el papel del Estado en la inclusión social. Y también me gustaría hacer recomendaciones para fortalecer el sistema constitucional. Estos 4 temas parecen importantes. Por la parte de la dinámica del poder constituyente y el poder constituido, es la interacción entre estos poderes que han influido en la estabilidad política, la gobernabilidad. Una pena que no mira la cámara, es que me siento un poco incómodo, prefiero mirar al otro lado. En Colombia, en momentos de crisis, como la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 muestra cómo este poder constituyente puede ser un mecanismo para resolver conflictos y renovar pacto social. Los avances y desafíos en la protección de los derechos humanos es otro tema importante también. Desde 1991, han habido importantes avances en la garantía de los derechos, pero también persistentes desafíos, especialmente en áreas rurales. Lo que siempre he querido, o siempre he dicho en este video, cómo el Estado se olvida de zonas periféricas, cómo las minorías son abandonadas básicamente. Bueno, las recomendaciones para poder seguir a las conclusiones y terminar este video de la manera más eficaz posible. Bueno, recomendaciones. Recomendaciones: reforzar la independencia judicial, promover la educación cívica, implementar mecanismos de participación ciudadana, garantizar la protección de líderes sociales. Son 4 cosas fundamentales que debemos tener en cuenta. La Constitución del 91 representa un avance significativo, inmenso, en lo que es la consolidación en un Estado social de derecho en Colombia. Los conceptos de poder constituyente y poder constituido, la parte dogmática y orgánica de la Constitución y los derechos fundamentales son pilares clave en la construcción de una sociedad democrática. Creo que eso es lo más importante, que estos temas nos, nos marcan una pauta, una guía, un norte, nos dan este llamado a la acción. Está en nuestras manos hacer que el país sea mejor. Bueno, muchas gracias.